versículo 1 y versículo 2, hermanos. Estamos llevando esta serie, hermanos, expositiva. Y el tema o el título, hermanos, que estamos llevando es este, hermanos: un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos. Le repito nuevamente: un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos. Esta es la tercera parte, hermanos. Primera de Timoteo 5, versículo 1 y 2, pero, hermanos, vamos al versículo número 2, la parte A y la parte B, ¿no? Dice la palabra del Señor, hermanos: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Hasta ahí quedamos, ¿se acuerdan? Versículo 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Pero quiero, mi hermano, que usted se fije el versículo 2, la parte A y B: a las ancianas como a madres. Oremos. Señor, nuevamente, Padre, nos presentamos delante de ti. Somos tan imperfectos, pecadores, Señor. En todo momento, Señor, hacemos las cosas a veces como nosotros las queremos hacer, sin contar contigo, Padre. Pero yo te ruego en esta mañana que nos permitas muy diligentemente poder, Señor, alentarnos unos a otros con esta enseñanza y poder, Señor, entonces tener el buen ánimo de tratar a las personas como tú quieres que lo hagamos. En el nombre del Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Esta porción de la carta a Timoteo, querida y amada iglesia, nos debe recordar muchas cosas, pero entre esas, que va a ser el punto en el cual yo me voy a centrar en esta mañana, es recordarnos a nosotros mismos, hermanos, la importancia de tratar con amor, con respeto y con honra a los que hacen parte de la familia de Cristo como nuestra familia. Es decir, si usted nos puede ver así. ¿Por qué, hermano, digo esto? Porque tarde o temprano estaremos todos juntos. Por supuesto, hermanos, si hemos dicho que somos creyentes en la eternidad. ¿Cierto, hermanos? Es decir, eso es lo que la Biblia dice. Es desacertado, y acá lo tengo subrayado, hermanos, es desacertado, es egoísta y poco espiritual para un creyente no meditar en el trato que se está ejerciendo hacia su hermano. Es algo incongruente, hermanos. Es un pecado. Por eso, hermanos, en esta mañana debo volver a preguntar, como lo hice en la primera enseñanza: ¿nuestro trato hacia nuestros hermanos es justo como el Evangelio de Cristo lo ilustra? ¿O injusto como la filosofía de este mundo lo enseña? Solamente, hermanos, cada uno de nosotros puede responder. Solamente usted lo puede hacer. Yo no me puedo meter en su corazón. Cada uno sabe cómo está tratando a su hermano, desde el más pequeño hasta el más anciano. La pregunta, amados hermanos, que hoy he propuesto, o las preguntas que hoy he propuesto, van en dirección de que cada uno de nosotros, conscientemente, hermanos, revisemos dos cosas. Primero, hermanos, nuestra libertad cristiana, aquella que Cristo ganó en la cruz por nosotros. Eso es la libertad cristiana. Hasta dónde nosotros podemos hacer las cosas sin faltarle el respeto al Señor.
Y segundo, hermanos, nuestra libertad de conciencia. Y esto habla, hermanos, si realmente estamos procediendo hacia nuestra familia espiritual de la forma correcta y con la motivación correcta. Pregunto, hermanos, ¿qué respondería usted si el Señor hiciera estas preguntas? ¿Qué respondería usted si hoy el Señor estuviera cara a cara, que aunque no está físicamente, su palabra sí, cara a cara, su espíritu también, cara a cara? ¿Cuál es el trato que usted le da a los hermanos? ¿Será el orgullo? ¿Será la altivez? ¿Será la vanagloria? ¿Será la murmuración? ¿Será la crítica? Mira, hermanos, uno, como pastor de la iglesia, espera que los creyentes que asisten regularmente a las iglesias evangélicas, cristianas, pues hermanos, tengan en su propia vida como creyentes un desarrollo diferente, porque eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? Impactar el mundo. Cuando digo el mundo es su filosofía. Pero lastimosamente, hermanos, ¿qué pasa? Observamos dentro de la iglesia con gran admiración y con gran sorpresa cómo hay tratos deplorables, injustos, con una doble intención, con una maquinación aparentemente por personas cristianas, las cuales han sido también perdonadas y lavadas por la sangre de Cristo, pero que ellas mismas, hermanos, se resisten al perdón, se resisten a tener un buen trato hacia sus hermanos. Hermanos, por eso, después de orar, hermanos, ya hace muchos meses, le puse a esta enseñanza este título: un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos. ¿Y por qué un trato justo? Porque ¿cómo nos trata Dios? Con justicia. ¿Por qué un trato agradable? Porque tenemos que agradar al Señor. Y el Evangelio, hermanos, nos da ¿qué? Las pautas. Y para que usted, por ejemplo, trate bien a su esposa, para que usted trate bien a su papá o los papás a sus hijos y no lo hacemos. Para que tratemos bien a nuestros suegros y no lo hacemos. O ellos hacia nosotros. ¿Sí me hago entender, hermanos? Es decir, para que tengamos un trato, pero hermanos, este trato mayormente sobre la iglesia. Porque la iglesia está sufriendo, hermanos. Miren, hermanos, no es venir, sentarnos, tomarnos un tinto e irnos. No es eso, hermanos. Eso no es la iglesia. La iglesia, hermano, funciona en pro de Cristo y para Cristo. Y entendiendo, hermano, de que usted, si se ha arrepentido, es mi hermano. Y debo darle un trato justo. Debo amarlo, debo ayudarlo, debo escucharlo, debo saber cómo está, qué tiene, para dónde va, en qué puedo ayudarlo. Pero las iglesias se están convirtiendo en el saludo dominical del chao, del hola. ¿Cómo están? Chao. Y si vamos a la historia, hermanos, eso no es lo que la historia nos enseña. No es. Pero si vamos a la Biblia, usted se va a dar cuenta que Pablo escribió carta sobre carta impulsando todo el tiempo al amor, ¿cierto? Al perdón, a la reconciliación, a la ayuda. Pero se nos olvida, hermanos. ¿Por qué, hermanos? La respuesta es muy sencilla. Por su y por mi malo corazón. Porque, hermanos, no hemos entendido que debemos pagar un precio aquí en la tierra. Y que yo debo aprender a amar a mi hermano. Pero también, hermanos, debemos respetar los pilares que Dios ha puesto. Debemos respetar el organismo que es la iglesia. Debemos respetarlo. Pero no lo respetamos, hermanos. Hoy, estimada iglesia del Señor, pues vamos a considerar la tercera parte. Ya consideramos las instrucciones acerca del trato de Timoteo hacia los hombres, según Primera de Timoteo 5:1, ¿se acuerda? Ya dijimos cómo debemos tratar a los ancianos y que ellos también deben dejarse corregir. Vea, hermano, lo peor que a usted le puede pasar como hombre y a mí es llegar a una edad donde no nos dejemos corregir. Eso es lo peor, y más siendo creyentes. Y también dijimos cuál debe ser el trato para los jóvenes, para los varones, ¿se acuerdan?
Hoy, por la gracia del Señor, vamos a considerar en su primera parte, esta es solamente la primera parte, las instrucciones acerca del trato de Timoteo hacia las hermanas, hacia las mujeres. Y me voy a basar solamente en primera de Timoteo 5:2. Tendremos, hermanos, conclusiones y al final oraremos. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿está usted listo, hermano, para escuchar cómo se debe tratar a las hermanas? Esto es importante, hermanos. Muy bien, entonces punto número 1, hermanos, instrucciones acerca del trato de Timoteo hacia las ancianas. Esa es la primera parte. Vamos a leer primera de Timoteo 5:2, solamente la parte A y B. Recuerde que cuando digo partes, la Biblia está dividida por unas comas. Entonces la parte A es hasta donde va la primera coma y la parte B hasta donde va la segunda coma. Primera Timoteo 5:2, A y B dice, a las ancianas, ¿qué dice? Como a madres. Y vamos a mirar cuando nos vamos a encontrar con este tema, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Miren, hermanos, aquí se usa una palabra que nosotros ya hace muchos años enseñamos, y es la palabra griega presbutis. Anótela allí, presbutis, así como suena, con B, presbutis. Esta palabra presbutis, amados hermanos, es un término griego que se refiere a una mujer mayor o a una mujer anciana. En nuestro contexto, ¿cuál sería? Una adulta mayor, ¿cierto? Una mujer con la siguiente característica, mayor de 60 años. Mayor de 60 años. Son las presbutis. Que Pablo usa en Tito 2:3. O hay también apóstolas, o hay profetas. Y lo triste del asunto, hermanos, es que los que han entendido que por la Biblia no hay un versículo claro que se apruebe que una mujer pueda estar en el gobierno y mucho menos predicando desde el púlpito, esas mismas personas son las que aplauden y dicen, ¡ah, qué chévere! Pero detrás de eso, hermanos, permítame decirle algo. Detrás de eso, hermanos, hay una naturaleza dominante. Detrás de eso hay una naturaleza autoritativa de parte de ellas. ¿Sabe por qué nuestro Señor no delegó oficios de autoridad en su iglesia para las hermanas? Precisamente, hermanos, porque es que las mujeres tienen un espíritu dominante, agresivo, cortante. Yo, pastor, sí, hermana. Lo que pasa es que la gracia de Dios y la piedad que Dios le ha dado a usted, la ha transformado. Y eso es diferente, hermanos. Pero la mujer siempre quiere dominar, quiere tener un matriarcado en su casa, quiere gritar, quiere tener a Saturnino por allá, y así no es, mis hermanos. Una mujer en el liderazgo eclesiástico es antinatural. Y en ocasiones, hermanos, es un desastre. Para que usted lo anote, es un desastre. Entonces, mis amados hermanos, no es que estemos en contra de que una mujer enseñe. Aquí se ha demostrado que hay hermanas que enseñan muy bien, pero en otro contexto. Pero en el púlpito no. En el púlpito no. Pensemos, hermanos, en el pecado que inquirió Eva al tomar sin permiso la autoridad dada por Dios a Adán en el jardín del Edén. ¿Qué pasó allí? Hubo un desastre. Fue terrible. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que todavía sigue siendo un caos. Todavía, hermanos. Todavía. Hermanas que aparentemente tienen a Cristo en su corazón, pero que tienen su hogar, hermanos, permítame decirlo de esta forma, vuelto una miseria. Por culpa de ellas mismas. Porque no se someten. Porque siempre quieren ser las guerreras de Dios.
Siempre quieren ser las mujeres llenas del Espíritu Santo y mandar a todos, hermanos, cuando eso no es así, hermanos. En la casa hay un orden y es el esposo quien tiene la autoridad porque Dios se la delegó y su esposa debe sujetarse a él. ¿Cómo? En amor, en gracia, porque se supone que es una mujer llena del Espíritu. Si usted va a Gálatas 5, la próxima semana estaremos estudiando el fruto del Espíritu, se va a dar cuenta, hermano, que una persona para que cuide y obedezca a alguien o en Cristo tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Debe tener amor, piedad y todos los componentes. Claro, la piedad no es parte del fruto, pero lo quería decir. Hermanos, pero ¿qué pasa, hermanos? Gracias a Cristo y a su obra expiatoria y perfecta en la cruz tenemos un gran consuelo. Un gran consuelo. ¿Sabe cuál es, hermanos? Que afortunadamente muchas, y no todas, de aquellas personas han salido de ese encierro, de esa máscara, de ese antifaz que Satanás puso y han vuelto nuevamente a la Escritura. Pero otras, conociendo la palabra, hermanos, han desertado porque no les interesa y porque quieren seguir haciendo lo que ellas hacían, hermanos. Miren, hermanas, cada momento de su vida, cada momento de usted como persona va a tener diferentes situaciones. Y acuérdese de mí. Y eso es como cuando usted recuerda el día que usted era niño, muy pequeño. ¿Usted se acuerda de los momentos? Cuando usted era pequeño, que usted jugaba, o que le pegaban, o que usted disfrutaba, o que fue a una piscina. Pero después vino ya la madurez, donde usted tuvo que decir, caramba, ya no soy un niño, ahora tengo que trabajar para comer. Y ahora que usted es casado, si eres casado, o si estás trabajando, sabes que para conseguir lo que has tenido, tienes que trabajar. ¿Por el pecado de quién? De Adán y Eva. Pero los que ya vamos en otra edad, como mi hermano Alfonso, mi esposa y yo, y quizás Paulita, pues ya nos damos cuenta, hermanos, que ya tenemos otra madurez. Que ya, hermanos, no nos dejamos meter, por favor, discúlpeme esta expresión, espero que no suene mal, los dedos a la boca y uno ya piensa, ¿cierto? Uno ya reflexiona. Uno dice, caramba, esto está bien, esto no. Pero, hermanos, me temo con tristeza que en la iglesia todavía, hermanos, el diablo nos meta los dedos a la boca. Todavía, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque escuchamos otras cosas que no debemos escuchar. Y cuando escuchamos, nuestra mente se llena de cosas y eso que se llena baja aquí. Hermanos, por eso le decía que gracias al Señor, por las hermanas y por los hermanos que han entendido y que dan un buen trato. Mire, hermano, le voy a enseñar algo que yo creo que usted lo sabe. Y de pronto la abuelita o de pronto su mami, si todavía está viva, se lo enseñó o todavía se lo viene recordando. Mire, hermano, trate bien a las personas. Trate bien. En la mañana, si usted llega a su trabajo, salude. ¿Sí o no? Se nos enseñaron, ¿cierto? Buenos días. Cuando llegue la tarde y llega alguien, buenas tardes. Buenas noches. Hasta pronto. Hermano, pero en la iglesia sea diferente. Siempre dé un abrazo, hermano. Un abrazo prudencial, pero fuerte. Si a usted se le permite dar un beso en la mejilla, hágalo. Los que somos esposos, pues obviamente en la boca. Pero hermanos, demos un trato justo. No solamente a los ancianos, no solamente a los jóvenes, también a las ancianas. A nuestras hermanas ancianas, ¿cómo se les debe tratar? Primero, hermanos, si usted quiere anotar, con respeto. Con respeto. Pastor, ¿por qué con respeto? Por la dignidad de sus años y por la posición que tienen. ¿Sabe cuál es su posición? Ancianas. Y un día usted también va a ser anciana y usted va a querer, ¿qué? Respeto. ¿A ustedes les gusta que lo respeten, hermanos? ¿O no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros primero? Respetar.
Entonces, ¿cómo se las trata a ellas? Con respeto por la dignidad de sus años. Miren, hermanos, la persona que llega a ser o que llega a tener 60 años, créame que no está ahí de gratis, hermanos. La gracia de Dios la ha sostenido, creyente y no creyente, la ha sostenido. Pero sobre todo, mi hermano, hay personas que han adquirido una madurez increíble y una sabiduría que nos pueden ayudar. ¿Usted qué le dice a su hijo cuando se equivoca? Hijo, yo le dije, se lo advertí, le aconsejé, pero su merced no me hizo caso. Y así es el joven, terco. Terco, el joven no hace caso. Pero, hermano amado, que estás aquí, y hermana, mayormente la hermana, cuando llegues a los 60 años, y ya lo vamos a mirar, tú tienes unas tareas que hacer. Tienes unas tareas que hacer, y esas las vamos a explicar cuando nos volvamos a ver. Pero, hermana amada, que vas a ser anciana un día, enseña a las más señoritas. Da un buen testimonio. Mire lo segundo, hermanos, cómo deben ser tratadas las ancianas. Por la sabiduría. Si son sabias, ¿no? Puede que no sean sabias. Pero si es esa persona sabia, trátela bien, adórnela de gracia, porque el Señor le ha concedido esa gracia. Ellas son llamadas, de acuerdo a la Escritura, a aconsejar a las más jóvenes. Tito 2:4, vaya conmigo. Tito 2:4. Ustedes, amadas hermanas, que un día van a ser ancianas, tienen un trabajo grandísimo por delante. Vamos a mirar qué dice Tito 2:4. Que enseñen a quién, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las hermanas que han tenido un hogar maravilloso, ellas pueden enseñar. Entonces, por ejemplo, el día de mañana se le va a preguntar a Franci, o a Paola, o a Lucía, o a Sara. Bueno, y no sé si le han preguntado alguna vez, no sé si a Alfonso le han preguntado, ¿cuál es el secreto? De pronto alguien nos preguntó, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la virtud para permanecer tantos años? A mí me han dicho. La respuesta es clara, Cristo. Cristo. Y su amor. No mi amor, el mío no, que es malo, pero Cristo. Amados hermanos y amadas hermanas, debemos tratar a las ancianas con respeto y dignidad por sus canas y por sus años. Una hermana de 60 años es una mujer sabia que nos puede ayudar, porque esas hermanas también pueden tener un tinte de piedad, pero no serlo. Pueden mostrar piedad, pero en el momento en que yo necesito, ya no. Miren lo tercero, hermanos. Las hermanas mayores de 60 años son consideradas por el Señor con un gran título. ¿Sabe cuál es el gran título? Maestras del bien. Vaya conmigo a Tito 2:3. Sara, Tito 2:3. Dice la palabra del Señor, hermanos. Solamente Tito 2:3, la parte C. ¿Qué dice? Maestras del bien. ¿Sí lo está viendo ahí? Maestras del bien. Tito 2:3, la parte C. Maestras del bien. Van a ser llamadas así, maestras del bien. ¿Pero por qué? Si hacen el bien, ¿no? Si enseñan, si hacen las cosas bien, como tienen que hacerlo. No se me distraigan, por favor, hermanos. ¿Cómo deben ser tratadas estas hermanas? Como madres. Eso dice el texto, ¿no? A las ancianas como a madres. Es decir, hermanos, con dignidad, ya lo dijimos, con respeto y sobre todo, hermanos, con el amor que usted dice que profesa en Cristo. Eso es clave. Hoy en día, ¿qué está pasando? Jóvenes se aprovechan de sus padres, se vuelven zánganos, o como dice la Biblia, sanguijuelas. Usted sabe que es una sanguijuela, ¿no? Se pega al cuerpo y comienza a chupar. Y los jóvenes de hoy en día, no todos, son sanguijuelas, hermanos.
Y cuando sus padres son ancianos, los maltratan. Y lo peor, los envían para un... Usted mismo lo está diciendo. No, mamá, ahí vas a estar bien, tranquila. No, papá, tranquilo. Eso no es un trato digno. Y ahí, hermanos, lamentablemente también van algunos cristianos. Para que usted lo sepa, hermanos. ¿Debemos tratar bien a los hermanos? Sí, hermanos. Si usted tiene una queja, un problema con alguien, ¿qué tiene que hacer? ¿Usar la escritura? ¿Apartarse de lo mejor? No, hermanos. Usar la escritura. Ir a Mateo. Mateo, hermano, es algo maravilloso. Mateo 18:15, que dice que si usted tiene un problema con alguien, ¿qué tiene que hacer? Cara a cara, ¿no? O en inglés, face to face. Y decirle, usted me hizo esto, ¿por qué lo hizo? Dígame, hábleme. Y ya uno puede conciliar. No lo hacen, hermanos, y no lo hacemos. Porque nuestro corazón es una mina de odio, de rabia, de tristeza. Y lo peor, hermanos, es que cuando el corazón está lleno de eso, ojo, que es mejor que se calle, o si no usted puede provocar un tsunami con los demás. Porque eso es como, el pecado es como una bolita, ¿no? De nieve, ¿no? Eso va creciendo, 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 y va a ser tan grande que usted ya no lo puede detener y le pasa por encima. Hermanos, guardemos silencio cuando tengamos que guardar silencio. Preguntemos cuando tengamos que preguntar. Y si usted no tiene claridad de la respuesta, vuelve y pregunta. Ahora bien, hermanos, dignidad, respeto por los años, por la posición, por la sabiduría que Dios les ha dado, por el título de maestros del bien, por lo que van a enseñar, pero deben ser tratadas como madres, como madres. Yo no le estoy diciendo a usted, ojo, que cambie a su mamá, que de pronto lo molesta o la molesta. Esto simplemente es una broma por una hermana de la iglesia, que es mejor. No. Yo lo que quiero decir, hermano, es que debemos ver a esas hermanas de la manera que Cristo ve su iglesia. ¿Sí? Sin mancha, sin arruga, de una manera correcta, de una manera bíblica. Si hay una hermana que necesita de nosotros, debemos ayudar. Si la hermana ya tiene bastón, tenemos que darle el mejor lugar, hermanos. Me refiero a eso. No decir, no, ya está anciana, o ya prácticamente se va a morir. No, hermanos, es cuidarla. Un día usted va a ser anciana, creo yo, ¿no? Si Dios lo permite. Ahora, hermanos, lo que voy a decir es para las hermanas en general. Si el Señor te lo permite, amada hermana, y un día vas a ser anciana o adulta mayor, será tu deber convertirte en una maestra del bien, sabia, prudente, agraciada, que aconsejes bien. ¿Y sabe cómo uno aconseja bien? ¿Cómo uno lo hace? A través de su palabra, hermanos. Es que usted no puede estar diciendo, no, es que a mí me sirvió esto, entonces hágalo usted también, porque de pronto eso no le va a servir a esa persona. ¿A quién tienes que enseñar? A las más jóvenes, a las inexpertas. Mire, un joven puede tener 15 años, 20 años y puede ser muy pilo, pero es joven y va a ser inmaduro. Puede que muestre unos grados de madurez en unas partes, ¿cierto? Pero va a ser como inmaduro. Pregunto, los que ya tenemos unos años, ¿a veces no somos inmaduros? Sí, hermanos. Y somos ya grandes, hermanos. ¿Te estás preparando para ese momento, amada hermana? ¿Te estás preparando? ¿Estás estudiando? ¿Estás leyendo? ¿Estás ejerciendo piedad? ¿Estás ejerciendo contentamiento? ¿Sujeción? ¿Disciplina? ¿Amor? ¿Vicio? ¿Etcétera? ¿Qué dicen las hermanas? ¿Qué piensan? Solamente ustedes saben, hermanas. Miren, hermanas y hermanos que están en esta mañana y amigos. El Evangelio de Cristo predicado de la forma correcta, cuando se predica correctamente,
Mire lo que hace. Nos debe llevar a morir a nuestras transgresiones hacia la ley, es decir, pecados. Y convertirnos en hombres maduros, fervientes y en mujeres piadosas delante de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Hermanos, miren, ya no podemos estar en discusiones y en discusiones vanas, como dice Pablo a Timoteo. Ya no podemos estar en pleitos, hermano, peleando por cosas. Hermanos, mire, si pudimos, genial. Si no, cada cual siga su camino. Pero, hermanos, debemos aprender a negociar, si me permiten la expresión. Y te pregunto a ti, hermano, ¿estás predicando correctamente el evangelio a tu familia? ¿Tú eres un evangelio andante? ¿Tú eres piadoso? Hermana, ¿eres piadosa? ¿Te estás preparando para ese momento? O simplemente, hermana y hermano, nos estamos acomodando. Y ya, hermanos, pues ya cumplimos. Ah, qué chévere, ya cumplimos. No, ya Dios nos ve. Ahora sí, desorganicémonos. Las ancianas, escúcheme, también deben cuidarse de algo, hermanos, de la pecaminosidad. Las hermanas deben cuidarse de eso, de ser orgullosas, de ser altaneras, de ser indiscretas e imprudentes en su forma de hablar, no traer chisme en su forma de vestir. No es posible que una anciana vista incorrectamente como si tuviera 17 años, con short, camiseta ombliguera o bicicletero. Hay algo en el corazón de esa hermana. Hay algo que nos quiere decir. No es posible, hermana, que usted vaya al gimnasio con ese chicle que se le nota todo, hermano. Y aparte, como hoy en día las redes lo permiten, usted se grabe, que a mí me parece lo más ridículo. Y me disculpa si usted lo hace. Creo que no. Poner un celular ahí, grabarse, y lo terrible es que se está grabando el derrier. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué nos interesa? A mí qué me interesa si usted levanta 30, 40, a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es ver en usted piedad, gracia, amor. ¿Acaso es que en el cielo se nos dice que tenemos que ir fuertes o con un buen cuerpo? Dígame dónde dice la Biblia eso. Haga deporte, claro. Haga pesas si le gusta. Ejercítese, está bien. Pero hermanos, es increíble que aún los no creyentes nos dan mejor testimonio, hermanos. Pero ver personas por Facebook, por el WhatsApp, hola, aquí estoy. ¿Qué nos interesa si está o no está? ¿Qué me importa eso? Perdónenme, hermanos. A mí lo que me importa es que usted sea piadosa y que el día que usted sea una anciana, su esposo la alabe por eso. Tenga un buen o no buen cuerpo, ¿sí? Pero miren, hermanos, esas personas que ponen el celular para grabarse, algo hay detrás de eso, hermanos. Algo hay detrás de eso. He visto señoras mayores de 60 años mostrando lo que no se debe mostrar. ¿Y sabe cuál es el problema? Son felices, hermanos. Son felices. Y el problema no es la felicidad de ellos, es la infelicidad de los hombres. Ese es el problema, hermanos. Es allí donde la iglesia debe llamar, si fuera el caso de alguna hermana anciana, al orden. Y si no se corrige y hace parte de una membresía, Dios quiera que nunca pase en nuestra iglesia, debe ser disciplinada. Y si esa hermana no hace caso, hay que decirle, hermana, chao de la iglesia. Dios le ayude. Como dice Pablo, hay que dejarla a que Satanás la tome. Pero nos volvimos expertos en no decir nada, hermanos, en guardar silencio, en callarlo todo por pena. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Me está entendiendo, hermano? Igual al final vamos a preguntar. Que de pronto me estás viendo. Vístase piadosamente. No se vaya al degeneramiento. Usted ya no es una niña. Usted está grande. Madure.
El Señor te compró con un alto precio de sangre. La gracia que predicamos no es barata, hermanos. Le costó a Cristo la sangre. Cristo la sangre. Vístase de la manera adecuada. Que si eres casada, tu esposo se sienta feliz y no infeliz al ver tu grata manera de vestir. Que tus hijos se sientan alegres al ver esa mamá sabia, esa abuelita prudente en todas sus actuaciones y mayormente en la iglesia local. Que su testimonio sea realmente maravilloso. Pero hermanos, pregunto yo, y usted viendo, hermanos, ¿qué estamos viendo? Yo no estoy en contra de que hagan ejercicio, hermano, yo lo hago. Pero estoy en contra de que usted se vista para hacer el ejercicio de una manera inadecuada, de una manera vulgar. ¿Para qué usted muestra lo que no tiene que mostrar? ¿Sí o no, Alfonso? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Amados hermanos, es necesario que veamos a Cristo por medio del Evangelio. Es necesario eso. Es necesario que llamemos al orden a esas hermanas si existen. Y si no, que cuidemos la iglesia, hermanos, a las que vienen, a las jóvenes. Mis hijas tienen prohibido mostrar lo que no tienen que mostrar. Y ellas saben que tiene que ser así. Y lo mismo mi esposa. Deben vivir como mujeres de Dios. Y nosotros los varones debemos vestir también, hermanos, como hombres de Dios, no mostrando nada, hermanos, nada. Es que nada tiene que quedar a la imaginación. Usted puede tener los mejores pectorales, lo felicito. Tómese foto, selfie allá en su casa, como quiera, hermano. Pero a nosotros no nos interesa. A mí me interesa que usted sepa la Biblia. Me interesa que usted sea piadoso y que usted viva para el Señor. Hermanos, ¿de qué manera estamos tratando a nuestros hermanos? ¿De qué manera? ¿De una forma piadosa o de una forma grosera? ¿De qué manera, Lucía? ¿De qué manera, Paola? Sara, ¿de qué manera tratamos a los hermanos? Siendo impuntual, tratamos mal a los hermanos. Siendo groseros, mandándolos a callar, pensando que somos los mejores, o porque tenemos un poco más de dinero. En el Señor todos somos iguales. El rico y el pobre, el alto o el pequeño, todos somos iguales. Mis amados hermanos, este discurso, mi hermano, es para que nos mueva el Señor y entendamos, hermanos, que la iglesia no es nuestra, que la iglesia es del Señor, que la iglesia es de Cristo, porque Él la ganó, no nosotros. Y que la iglesia tiene que ser respetada, hermanos, desde el principio hasta el fin. Y al que no le guste, hermano, no tenemos problema con eso, pero tenemos que, hermanos, entender que el trato que yo debo darle a Alfonso, a Paola, debe ser el mismo trato para todos, piadosamente. Y que si un día el hermano necesita un favor de la iglesia, debemos estar ahí, prestos, hermanos, atentos, ¿o no, hermanos? ¿O es solamente para aquel que me caiga bien? ¿O solamente para el que me llame? Muy bien, hermanos, pues vamos a dar algunas conclusiones, hermanos. Hermanos, demos a nuestros hermanos el mejor trato. El mejor trato. ¿Sabe por qué? Porque es su hermano. ¿Cierto? Y porque va a estar con usted en la eternidad. No lo hagamos por mera conveniencia, sino porque así Cristo lo ha establecido, ¿sí o no? Lo mejor. Romanos capítulo 12 habla de los dones de servicio. Que hace esto, hágalo de esta forma, el que hace esto otro, el que sirve, el que preside. Pero hagámoslo bien, hermanos. Si Dios te ha puesto en la iglesia para servir, sirve, pero hazlo bien. No con tus presunciones. Hermana, que eres mayor de 60 años o que un día vas a ser mayor. Cuida tu alma. Cuida tu vida. No seas de mal ejemplo. Sé de buen ejemplo. Desde ya.
No llenes tu corazón de inmundicia. Hermanos, póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por esta mañana, hermanos. Y por esta hora y por este tiempo, hermanos. Señor amado, te damos gracias por la palabra. Por la palabra, desde el más pequeño hasta el pastor, lo maltratamos con nuestras palabras y aún pensamos que Cristo se agrada por eso, pero no es así. Llévanos a considerar de la mejor manera, Señor, lo que hacemos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, a lo que tu palabra dice. Oh Señor, ruego por aquellos que maltratan, que dañan la iglesia, por aquellos que dividen, que usurpan, por aquellos que medran, por aquellos que no tienen, Señor, ningún tipo de amor ni aprecio por tu obra. Y ayúdanos a nosotros, Señor, los que estamos aquí y los que están en otro lugar, a vivir no acomodadamente, no religiosamente, pero sí para Cristo. Te lo pedimos en esta mañana, te lo rogamos en el nombre del Señor y pedimos a ti, Padre, que tu gracia nos asista por medio de tu Espíritu. Amén. Hermanos, vamos a cantar en esta mañana y nos despedimos de los hermanos, de los amigos. Señor les bendiga. Muy bien, hermanos.